¿Cómo están amigos? Soy el doctor Luis Usaníbar y hoy día vamos a conversar sobre alargamiento peniano. En unas dos oportunidades anteriores ya hemos tocado este tema y hoy día vamos a conversar sobre los métodos no invasivos para alargar el pene. Si son de utilidad, si sirven, si es fake, si es mentira. Todo eso lo vamos a aprender hoy día. El presente artículo que estamos publicando en la charla ha sido basado en una revisión de literatura bastante amplia, así que la charla de hoy día es basada estrictamente en la evidencia. El grupo de andrólogos del Perú, en el cual estoy en la foto, somos un grupo de urólogos que nos dedicamos a la andrología desde hace bastante tiempo, y en todos nuestros conversatorios y en todas las reuniones que tenemos, tanto en el Perú como en el extranjero, llegamos a la misma conclusión. La mayoría de hombres que buscan tratamiento de alargamiento de pene tienen un pene de tamaño normal. Un pene que funciona bien, un pene que es adecuado para la erección, un pene que es adecuado para la erección. O sea, la mayoría de hombres, la gran mayoría, el 99.9% de varones que procuran modificar sus dimensiones corporales del pene no lo necesitan desde el punto de vista funcional. El tamaño del pene continúa representando una gran preocupación entre los hombres y un número cada vez mayor de varones busca asesoramiento urológico porque piensan que tienen un pene corto y se preguntan si existe la posibilidad de agrandar un pene. Siendo sinceros, y si le pedimos a los varones del Perú que levanten la mano y digan quién quiere tener un pene más grande, no lo van a hacer, pero lo van a pensar. Muchos varones se preguntan ¿qué pasaría si yo tuviera un miembro viril más grande? Y hoy día vamos a responder a la pregunta de si los métodos no quirúrgicos logran que el pene crezca. En primer lugar, deben ustedes saber que hicimos una búsqueda en internet en base de datos científicos como PubMed, Ovid, Embase y Cochrane. Realizamos la búsqueda de términos como short penis, penile lengthening, peronis, tenders, micropenis, therapy and dysmorphophobia. Términos que los buscamos en español, en inglés, en portugués y en francés. Y de estos términos encontramos más de 50.000 publicaciones específicas para el tema en mención. Y la pregunta es, ¿se puede alargar el pene? Es más, ¿se puede alargar el pene con métodos naturales? ¿Se puede alargar el pene sin cirugía? 154 términos de búsqueda utilizamos, 10 trabajos encontramos que cumplieron con requisitos adecuados para el análisis basados en la base de médica de Oxford. En primer lugar, vamos a conversar sobre los dispositivos de vacío, que son muy frecuentes y son muy comunes en nuestro medio, se venden en los sex shops. Lamentablemente, la mayoría de los dispositivos de vacío de los sex shops no tienen lo necesario para ser considerados como tales. Algunos no cumplen con los patrones estandarizados internacionales, así que hay que asesorarse bien en el momento de comprar uno de estos dispositivos. Se han utilizado históricamente para aumentar el tamaño del pene. La idea es de que al aspirar el pene con el vacío se van a llenar los cuerpos cavernosos de sangre y esto, en teoría, va a aumentar el tamaño del pene. Teoría que no tiene sustento científico. Un estudio reciente, estamos hablando más o menos del año, no es tan reciente, del año 2009, evaluó el efecto a largo plazo del tratamiento con dispositivos de vacuo para alargamiento de pene y concluyó que hubo un cambio significativo luego de 6 meses de terapia. El problema de este cambio significativo teórico, porque muchos pacientes eran los que se medían el pene y no los médicos, era que este cambio no se mantenía en el tiempo y más la satisfacción que producía era
psicológica, era un paliativo, ¿no? Ahí tenemos la referencia de Agamir y colaboradores que hicieron también un estudio en el año 2006. El uso de extensores para alargar el pene busca mediante una tracción mecánica estirarlo. Si bien hay pocos estudios a nivel mundial que evalúen la eficacia, es decir, que funcione el método y la seguridad, es decir, que no ocasione consecuencias malas como resultado del tratamiento, pareciera indicar que sí es adecuado para alargar el pene de manera efectiva y duradera, tanto en flacidez como erección. Aquí sí, la bibliografía, ojo, estamos hablando de bibliografía científica, ¿ok? La bibliografía indica aquí que sí hay un efecto de alargamiento. Kolb y colaboradores hicieron un estudio en el año 2002 y ellos encontraron que había más de 1.5 centímetros de ganancia en sus pacientes. El inconveniente, y es lo que no le gusta a los varones cuando usan extensores, es que tenía que usarlo 6 horas diarias durante un mínimo de 4 meses. La mayoría de personas que compran extensores que no son medicados, que no son recomendados por médicos, usualmente son, digamos, entre comillas, juguetes que no sirven para tratamiento médico. Porque un extensor tiene que tener ciertas características específicas, y los hay en el medio, los hay a nivel mundial, y tienen que ser medicados. ¿Qué significa? Que tiene que haber un control médico durante el uso del extensor. Y estos trabajos que estamos trayendo a colación durante la charla fueron medicados, fueron controlados por médicos y asistentes para que el efecto de ganancia sea máximo. Si usted se compra un extensor y quiere hacer las cosas a su manera, lo más probable es que el efecto máximo de alargamiento usted no lo consiga. Gontero, junto con Di Marco, hicieron un estudio piloto en el año 2008 y esto es interesantísimo porque es un estudio prospectivo, es un estudio que se diseñó para hacerse a futuro. Y ellos encontraron que después de 6 meses de uso y durante más de 4 horas diarias, la ganancia en flacidez era mayor a 2 centímetros y en extensión, el denominado stretch test que comenzamos en la charla pasada, era mayor a 1,5 centímetros. Como vemos, los resultados de alargamiento promedio son similares en ambos estudios, tanto el estudio anterior, que era retrospectivo, como este estudio, que es prospectivo y que es un poco más moderno. Por último, un tercer estudio que nos pareció también muy interesante, realizado ya hace poco, en el año 2010, y publicado en nuestra Asociación de Medicina Internacional, de nuestra Sociedad de Medicina Sexual Internacional, la ISSM, en su revista en enero del año 2010, publicaron los resultados sobre su efecto prospectivo también sobre el alargamiento del pene. Y ellos encontraron cifras muy similares, 1.5, 2 centímetros promedio de ganancia. Y esto luego de un periodo de 3 meses de uso. Ahí tenemos a la derecha los resultados en la tabla al primer y al tercer mes, que fueron positivos y se mantuvieron en el tiempo. Este es uno de los extensores que nosotros conseguimos traer de España, un extensor muy adecuado, y el que tenemos ahí en la foto en la mano. El tratamiento con extensores, si bien es tolerado por el paciente, no es costoso comparado con una cirugía, es también seguro, siempre y cuando, nuevamente, sea medicado el paciente, sea acompañado por un médico, porque estos extensores tienen unos cilindros que se van aumentando o disminuyendo a medida de que el paciente va obteniendo resultados. Y dentro de este aumento y disminución de cilindros pueden ocurrir dolores que los médicos debemos corregir.
porque se nos puede ir la mano y en vez de ocasionar un beneficio, ocasionamos una complicación. Y eso está ya detenidamente estudiado en protocolos adecuados que han sido diseñados específicamente para cada tipo de extensor. De ahí la importancia de que los extensores sean siempre adecuados para el paciente. El problema con los extensores es que el paciente se aburre de utilizarlos, ¿no? Imagínense ustedes tener un exoesqueleto por fuera del pene durante 4 horas promedio en el día o en la noche, que es algo incómodo en ocasiones de llevarlo en la pierna hasta que uno se acostumbra. Entonces el paciente con el tiempo corre la suerte de interrumpir el tratamiento y abandonarlo. El problema también con los extensores y en general con las cirugías de alargamiento son las perspectivas que tiene el paciente sobre la ganancia. Los pacientes quieren duplicar su tamaño, quieren tener un pene muy grande, quieren tener un pene muy largo, y eso, señores, lo hemos venido repitiendo desde hace muchos años en nuestras redes. Eso es imposible. La ganancia siempre va a ser entre 0 y 2 centímetros promedio con cirugía o con extensores. Otra ventaja de los extensores, y de eso hay mucha más bibliografía que para alargamiento peniano, es en cuanto a la enfermedad de la peroní, que puede lograr corregir curvaturas menores a 50 grados. Los ejercicios, cuando ustedes buscan en Dr. Google ejercicios de alargamiento de pene, ustedes van a encontrar, actualmente ya sobrepasamos las 50,000 resultados por esta búsqueda. O sea, van a encontrar más de 50,000 páginas que hablan de alguna manera sobre los conocidos ejercicios de alargamiento peniano. En primer lugar, tenemos que decirles que no existe ninguna bibliografía médica, científica, ningún artículo que soporte una evaluación científica seria que afirme que los ejercicios, entre ellos el conocido Yelkin, aumentan las medidas del pene. Hemos encontrado artículos que ofrecen aumentar su pene hasta 7 centímetros, cosa que es mentira, eso es un fake, es falso. Y aunque esta técnica no esté respaldada por ninguna evidencia, es atractiva para los varones porque es gratis, porque no es invasiva y prácticamente no es costosa. Lo que tienen que saber es que para que esta técnica funcione, si es que funcionara, ustedes deberían mantener la tracción del pene con su mano un mínimo de 3 horas, cosa que sabemos es humanamente imposible. ¿Y qué hay sobre el engrosamiento peniano desde el punto de vista no quirúrgico? ¿Es posible engrosar el pene? ¿Es posible ganar volumen de pene sin cirugía? Y la única respuesta que encontramos fue un trabajo publicado por una serie española del Dr. Gómez y colaboradores con un aparato específico de alargamiento, y ellos encontraron que había una ganancia en la circunferencia del pene. Lo que no se explicaban era el mecanismo, no sabían, porque es lógico que si alguien estira algo, se va a estirar en longitud y va a ganar longitud, pero al estirar algo, encontrar el efecto de engrosar el cilindro es un poco más complejo y no había un razonamiento adecuado. Ellos postularon que había una serie de suerte de mecanismo de proliferación celular, entre comillas, ¿no? Un poco fantasiosa la explicación para mi punto de vista, y eso producía un aumento, pero ellos sí lograron cuantificar, objetivar un aumento de 0.6 hasta 1 centímetro de grosor del pene, sin utilizar ninguna sustancia adicional. Ahora, una de las grandes preguntas que siempre se hacen los pacientes es: ¿será efectivo los métodos no invasivos, no quirúrgicos, son tan iguales o adecuados como la cirugía? Pues hasta la fecha no existe ningún estudio, y se puede buscar y conversar profundamente sobre este tema. No existe ningún estudio que compare
la cirugía versus los métodos no invasivos en cuanto a resultados. De todos los métodos no invasivos, lo que la bibliografía médica dice es que los extensores pueden alargar el pene. Ojo que en el Perú no existe ningún estudio hasta la fecha que compruebe ello, en el Perú, pero hay países como España que tienen efectos positivos al respecto. Uno de los límites del uso de extensores que podría ir y lindar con sesgo es que se limitan a series de casos no controlados, cuando debería existir un control, ¿no? Adicionalmente a ello, ya por experiencia personal y por experiencia de muchos urólogos que hacen este tipo de cirugía a nivel de Sudamérica, la ganancia quirúrgica es muy similar a la ganancia no quirúrgica. Como les decía, la ganancia usual es de 0 a 2 centímetros. Ustedes podrían ganar un poquito más. Hay casos anecdóticos de 3, 4 centímetros que han existido y que existen. Pero la ganancia no es lo que espera. De ahí la importancia de que la mayoría de pacientes que se someten a estos procedimientos tienen una baja tasa de satisfacción como consecuencia de la cirugía de alargamiento. Ojo de alargamiento, de engrosamiento, no. Los invito a una nueva charla que estaremos dando sobre los métodos quirúrgicos para obtener un pene de más longitud. Soy el doctor Luis Susaníbar de Urología Peruana. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Bestia.